Lo que yo voy a presentar hoy es una experiencia, digamos que vamos a hablar de los muros de corte, porque, digamos, nosotros con este problema de los muros de corte empezamos a tomar un contacto bastante estrecho en el 2016-17, cuando trabajábamos para hacer la guía que nos había pedido el CIRSOC, porque en el fondo, y bueno, y vamos a presentar dos casos de estudio concretos donde resolvimos lo que habíamos calculado, lo resolvimos con ensayos, digamos, para contrastarlo y ver los resultados reales. Entonces, ¿cómo nace esa inquietud? Bueno, Laura decía recién, allá está el reglamento, se terminó de aprobar en el 2016 junto con el manual, pero el manual en realidad trata de ayudar al calculista a resolver determinados tipos de problemas, pero que son genéricos, es decir, por ejemplo, problemas de estructura de todo tipo. Entonces, el CIRSOC nos pide que desarrollemos una guía de uso simple, dada la escasa tradición que tenemos en Argentina en el cálculo estructural de la madera y en el uso, de manera que personas que no estén interesadas en estudiar muy a fondo el diseño estructural la puedan usar como guía para ir resolviendo estructuras hechas con el sistema de entramado, ¿no? Entonces, esa es la guía que salió publicada en el 2018, y hubo otro hecho que, digamos, también motivó mucho, es que en enero del 18, y un poquito antes de la aprobación de la guía, de la publicación de la guía, el Ministerio del Interior, que también tenía a cargo Obras Públicas y Vivienda, a través de una resolución, que es la que está citada ahí, declaró como tradicional la construcción con entramado de madera, y eliminó un problema serio que era, digamos, la exigencia del certificado, el CAT, el certificado de aptitud técnica, que realmente trababa muchísimas cuestiones y cuyas exigencias en muchos casos eran ridículas. Es decir, a veces los ensayos que se hacían para darle un valor a la capacidad portante de un muro, los resultados eran muchísimo mayores que lo que tenía una pared en mampostería, y había que hacerlo, digamos, de una manera totalmente caprichosa porque estaba. Al eliminar eso, se abre la puerta y empiezan a surgir inquietudes y competencia entre empresas en cierta medida, ¿no? Por los tableros, etc. En realidad, nosotros cuando hicimos la guía, a la capacidad portante de los muros de corte, la calculamos. Hasta ahí no habíamos hecho ensayo. Entonces la calculamos con el criterio que ahora vamos a ver, que el que está en el Eurocódigo 5, pero no solo en el Eurocódigo 5, y nos dio un número, nos dio un valor que usamos para dar soluciones fáciles, simples, así que el usuario elige alternativas sin tener que calcularla en función de su proyecto, de la superficie expuesta al viento, etc. Entonces, a partir de ahí empezamos, y yo ahora vamos a presentar un poquito eso. Ahora sí ando. Ah, bueno, gracias. Y es lo que dice acá al final. Comenzamos a realizar ensayos para estudiar particularidades. ¿Qué pasa con los muros de distinto ancho? Digamos, cómo se puede sumar la capacidad portante de varios, cómo intervienen las deformaciones en esos casos. Ahí está. En realidad se trata de esto, de resolver esto. En el caso nuestro hicimos siempre ensayos monotónicos, porque no tenemos el problema del sismo. En otro lugar, en Mendoza, por ejemplo, en Chile, hacen ensayos de otro tipo que simulan la actividad sísmica, digamos. Pero el ensayo monotónico es una base importante siempre también. Entonces, bueno, dos soluciones que habitualmente se usan, de esas, en el caso de este método constructivo, el muro de corte también tiene su ventaja en el sentido de que es un cerramiento, permite llevar las instalaciones del lado de adentro, es decir, y es muy usado. Pero si no, uno podría triangular, como hacen estructuras de acero, y resolverlo de otra manera, a lo mismo que absorber las cargas horizontales, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los inconvenientes habituales para que la cosa salga bien, digamos? Bueno, la falta de tradición
porque normalmente la gente está acostumbrada a tener muro de mampostería y bueno, se desentiende del problema ese en el fondo. Después, otra que es muy común es que como esto sucede con cargas aleatorias, nunca sabemos cuándo va a haber una tormenta, por ahí pasan años, entonces nos acostumbramos a no darle importancia. También esto pasa con otros materiales, pasa en todos los países en general. Entonces eso hace que nos desentendamos o por ahí sigamos sin prestarle atención o la que merece, ¿no? Entonces también eso, digamos, genera complejidad en las soluciones, porque hay que, uno preocupado tiene que buscar soluciones eficientes, pero después también en la obra tienen que hacerle caso para ejecutarla, que no es menor eso. Hay hábitos preexistentes, como ponemos acá, realmente el anclaje resulta fundamental y el anclaje muchas veces se hace donde quede cómodo, digamos, el muro. Entonces, ese tipo de cosas es difícil cambiarlo. Sumado, que como dice acá abajo, que hay madera donde la trabajabilidad es más difícil, por ejemplo, en el eucalipto que en el pino. Entonces, por ahí queda un pequeño defecto que hace que ante la acción de la carga se deforme un poquito sin haber empezado a generar resistencia. Y ese poquito ayuda a la distorsión y nos complica el cuidado que tenemos que tener en controlar lo que es la distorsión del panel, digamos, el cociente entre la deformación horizontal arriba y la altura, por ejemplo, que hay que fijarle un límite. Entonces, este sería el modelo, digamos, esto es genérico, lo tomamos, no recuerdo de dónde, pero el modelo básico del muro de corte que después vamos a ver, pero en el cual tenemos que el muro recibe la transferencia de carga de parte de la solera o de un diafragma superior, tiene un bastidor que puede tener, bueno, acá tiene varios montantes, pero nosotros hemos hallado siempre con una separación de 61 centímetros y anda muy bien. Y, digamos, tiene un bastidor y el bastidor, digamos, recibe la placa unida por clavo, grampa, tornillo, como fuese, que es la que va a impedir teóricamente su deformación, convirtiéndose en un paralelogramo deformable ante la acción de esa carga, siempre y cuando el bastidor resista, el montante traccionado, que en este caso estaría acá, y el comprimido acá tiene que estar diseñado, y siempre y cuando el anclaje es un anclaje efectivo que no lo deje levantar de ahí. Se puede deformar un poquitito, pero ahora vamos a ver, incluso con los ensayos, qué pasa. Pero, por ejemplo, el modelo del Eurocódigo, que digamos, refleja este comportamiento, establece como prerequisito esto, que el bastidor no se rompa, que la placa no pandee, que la placa soporte los esfuerzos de corte que le corresponden y que el anclaje sea firme al suelo. Lo cual a veces es ayudado si hay una carga vertical superior, pero a veces al revés que eso, tenemos encima una cercha o algo que cuando viene la tormenta el techo se succiona y de chapa le suma más esfuerzo de levante. Y entonces a veces hay mucho problema cuando el anclaje lo deja mover, digamos, en exceso, ¿no? Entonces este sería de alguna manera el esquema básico, y estos son los modelos teóricos de análisis normalmente. Es decir, el que está acá es el modelo elástico, digamos un modelo teórico de comportamiento mecánico, donde las conexiones que están en el perímetro desarrollan fuerzas que no son todas iguales, están en régimen elástico y relacionadas a los centros de giro de cada parte. Este es el modelo plástico que se llama del límite superior, donde las fuerzas ya son todas iguales, porque se supone que las uniones alcanzaron su plastificación con rótulas en los clavos, su agotamiento, pero conserva, digamos, las fuerzas se desarrollan en variadas direcciones teniendo en cuenta el giro de cada miembro del bastidor, y este es el modelo plástico del límite inferior que adoptó el Eurocódigo, muchas normas. ¿Por qué? Porque si tiene el anclaje firme, si el bastidor soporta, si la pandea no, la placa, el tablero no pandea y resiste los esfuerzos de corte,
El agotamiento se da con un flujo de fuerza constante, donde los medios de unión entre el tablero y el bastidor se plastifican, cada uno llega a su agotamiento y hay un flujo en el perímetro y la suma de esas fuerzas en la parte superior, por ejemplo, es la capacidad final del muro de resistir fuerza horizontal. Entonces, este modelo se eligió y lo ha elegido el Eurocódigo también. Acá está, esto está tomado del Eurocódigo. Coincide con el modelo plástico que decíamos. ¿Y por qué lo eligieron? Porque el cálculo es fácil y porque los resultados en ensayos mecánicos siempre generalmente dan más resistencia que lo que uno tiene calculándolo. Es decir, está un poquitito del lado de la seguridad. Entonces, este es el modelo que nosotros habíamos usado para calcular en la guía bastidores de eucaliptus grande, de la madera nuestra, de pino, etcétera, con ese bastidor y con placas de contrachapado. Fíjense ustedes, esta es la fuerza externa. ¿Qué pasa cuando actúa acá? El equilibrio lo logramos, el momento que se genera de volcamiento entre esta fuerza y la base, sería esta fuerza por la altura, y acá tenemos el momento reactivo que busca el equilibrio, que es el anclaje acá, es una tracción sobre el montante y una compresión de que, digamos, en este caso particular, si tenemos un B que es la mitad del alto, esta fuerza va a valer el doble que esta para lograr el equilibrio. Pero como a su vez tiene el doble de conexiones acá que acá, el flujo de fuerza es constante. Cada clavo llega a su agotamiento o lo que fuese en todo el perímetro de igual manera. Ese es el supuesto básico, digamos. Entonces acá tenemos la fuerza y acá tenemos la fuerza que el tablero ejerce sobre el bastidor porque lo quiere contener, se opone a que esto se vaya para allá y se deforme. Fíjense que acá el tablero tiende a levantar a este montante que tiene que estar bien anclado para que no se levante, es fundamental. Acá lo tiende a bajar y le va sumando compresión que termina equilibrándose en este apoyo, y ese es el esquema de funcionamiento. Y esta es la fuerza que el bastidor transmite por ese flujo al revés, al tablero. Estas son las del tablero que resisten la deformación del bastidor y esta es la que recibe el tablero de parte del bastidor. Ese es el modelo. Entonces, ¿qué nos dice el Eurocódigo 5? Tiene dos métodos. El método A, que es un método más simple incluso porque descarta los vanos donde están las aberturas. Es decir, si hay una ventana, ahí no se considera, no se contabiliza. Donde hay una puerta, uno arma los muros con pequeñas aberturas que más vale ni tenerla en cuenta, digamos. Es decir, hay un método, que es el método B, para tener en cuenta lugares donde también hay abertura, pero es complejo, no sé si vale la pena tenerlo en cuenta. Entonces, nos hemos fijado en esto. Y fíjense que acá, cumpliendo los requisitos que decíamos, el bastidor, anclaje, todo esto, la fuerza, la capacidad que toma el panel es igual a la fuerza última que resiste una unión clavada, un clavo, por el ancho del panel. Y dividido el espaciamiento es lo mismo que decir por la cantidad de clavos que están arriba. Esa es la capacidad que lo equilibra. Por C, este factor C es un factor que penaliza la capacidad del muro cuando el ancho B es menor que la altura sobre 2. Es decir, a partir de que el panel tiene un alto doble que el ancho, aumentando el ancho, continúa siendo 1. Mejora un poquito el funcionamiento porque es más rígido, pero cuando el ancho se reduce a menos de la mitad del alto, cualquier deformación, es decir, el Eurocódigo no lo dice, pero el fundamento no es pérdida de resistencia, es pérdida de rigidez. Necesita más deformación para desarrollar su capacidad. Y cualquier problemita que lo haga girar abajo un poquito, si tenemos, por ejemplo, el límite que fija es H sobre, digamos que el ancho nunca tiene que ser menor que H sobre 4. ¿Por qué? Si el alto vale 4 veces el ancho,
un milímetro que se levante acá son 4 que se va de costado allá por la relación de forma. 2 milímetros son 8. Y 8 es la altura sobre 300. Ya nos está complicando algunas cosas, digamos. Entonces, es como que disfrazado dentro de la resistencia, nos penaliza la resistencia, pero no porque no lo resista, porque necesita deformarse mucho para resistirlo, o se puede deformar mucho. Eso el Eurocódigo no lo dice, ni da método para calcular la rigidez. Eso hay que hacerlo con una norma, con un ensayo como el que decíamos. Europea también puede ser. Bueno. Entonces, estos requisitos que decíamos, nunca hay que superar esta relación. Digamos, tiene que ser siempre más que H sobre 4, libre de hueco, capacidad y anclaje firme de los parantes extremos, separación constante en las uniones tablero-vestidor. Esas separaciones tienen que ser constantes, por lo que decíamos, en el perímetro, y en el montante interior, si hay uno o si hay dos, se puede duplicar el paso, no más que eso, porque la función de los montantes interiores no es portante, sino que es evitar el pandeo de la placa por las tensiones que hay en su propio plano. Entonces hay que tratar de tenerla contenida para que no se sople, digamos, para que no haga cuencos. El Eurocódigo a su vez dice que si la luz libre entre parantes, dividido el espesor de la lámina no debe ser más que 100. Eso se cumple normalmente, porque hay 60 centímetros y uno usa una placa de 9 milímetros, de un poco más, eso se cumple. Bueno, entonces, acá está el valor de C para, digamos, B mayor que la mitad de la altura, es 1, y después se penaliza de esta manera cuando es menor que la mitad de la altura. Llega a ser 0,5 cuando el ancho es 1/4 de la altura. O sea que le quita la mitad de la capacidad, pero no porque no la tenga, porque no la puede usar y desarrollar bien, digamos. Bueno, ahí tenemos lo que hablamos, el símbolo de los términos, y acá vemos también qué es lo que pasa. Lo que se quiere evitar es el pandeo de la placa ahí. Es decir, porque acá se genera, ante el estado de carga, también podemos interpretar que acá se genera una diagonal un poco comprimida, acá está traccionada y, bueno, en el fondo es un esfuerzo cortante que se da en el perímetro de esa manera, y nosotros tenemos que evitar eso. Nunca hemos visto que nos pandee una placa, pero chequeamos las tensiones cortantes y normalmente las soportan bien los tableros. No es ese un problema, digamos. En general eso es bastante coherente todo, digamos, ¿no? O sea que acá, ¿qué pasa conceptualmente cuando uno no tiene un anclaje firme? Cuando lo tiene, pasa esto en la transmisión de tensión, y cuando no lo tiene, el montante se levanta, el tablero tira, se rompen estas conexiones y acá se corta el flujo de esfuerzo, porque el montante traccionado sube junto con el tablero. Entonces acá empieza la rotura y cambia el mecanismo, el funcionamiento mecánico, y se viene todo abajo, digamos. Es decir, la resistencia, la rigidez, todo. Es decir, si uno lo mantiene en su posición, este flujo va por el perímetro. Entonces, este es el esquema general. Esto sería el funcionamiento, la transmisión de fuerza entre bastidor y placa, estando bien el anclaje y no rompiéndose las otras cuestiones. Y esto es lo que pasa. Desaparece acá porque el montante se va para arriba junto con el tablero. Y pasa esto. Fíjense, esto es una publicación de Estados Unidos del año 2018, porque no podían romper la costumbre de que anclaban en la solera. Fíjense dónde está el anclaje, no estaba en el parante. Y mira, se levantó el parante, la solera depende, esto ya empieza a depender de la rigidez de la solera, cuánto se deforme, pero acá se desgarra todo y cambia. Acá lo vemos de costado. Ese artículo tiene también los millones de dólares que les cuesta cada vez que viene un ciclón arreglar todo, y trataban de investigar cuál era la causa más grande de los líos, y la gente parece olvida, es cómoda, somos todos así. Y entonces, digamos, como estos paneles eran largos, podían quizás, anclando la solera, neutralizarlo
pero llegaron a la conclusión de que tenían que anclar mucho más veces. Cuando el panel es corto, tiene que anclar en el montante. Pero como es largo, cuando es largo, tiene una mayor facilidad de anclaje si lo hace repetidamente en la solera. Pero bueno, eran paneles largos, ¿no? Y entonces, el estudio experimental se ha hecho con la norma europea 594, que tiene, bueno, una síntesis de su funcionamiento. La carga monotónica horizontal está aplicada arriba en el bastidor, no en el tablero. Simula lo que pasa en la construcción, que a través de la solera viene la fuerza horizontal hasta alcanzar la carga máxima, que es la máxima carga dentro de una deformación horizontal de 100 milímetros. Es decir, se puede alcanzar antes, y si no se alcanza antes, se corta los 100 milímetros de descuadre, digamos. Y la rigidez se calcula entre el 20 y el 40% de la máxima capacidad. Con esa fuerza y esa deformación se saca la cuenta de cuál es la rigidez que se le atribuye al tablero. Y el ensayo, como casi todo lo de la norma europea para casi todo, duran un promedio de 5 minutos, digamos, entre 3, dice entre 300 más menos 120. O sea que tenemos acá 5 minutos, ¿no? Sí, más o menos, hasta los 7 minutos más o menos están casi todos los ensayos, porque, digamos, como la duración de la carga también influye sobre la resistencia de la madera, más corto es el ensayo, más alto nos da el resultado. Digamos, normalmente para una carga, una misma viga que en 10 años se rompe, pongámosle, con 1600 newton, digamos, con 1000 newton, cargado durante 10 años, durante 10 minutos necesitamos 1600 para romperlo. Esa es la relación. A 10 años. Se va acomodando la fibra. Entonces, digamos que uno, si quiere sacar la resistencia para una carga que va a durar 10 años de una madera que hoy nos dio una tensión, 16 megapascal de tensión crítica, tiene que usar 10, si la carga 10 en vez de 16. Entonces, por eso la duración está estipulada también. Por supuesto que si se va a 10 minutos no es lo mismo, digamos, pero en el fondo hay un marco, ¿no? Entonces, se registran las cargas y las deformaciones, la deformación arriba, horizontal, abajo, en el parante traccionado, la vertical, y después la horizontal abajo para ver si no se deslizó. Si se deslizó es otro problema, no es que se descuadró el muro, es que está mal anclado horizontalmente, digo, pero eso generalmente no pasa. Y bueno, acá se determina la fuerza máxima dentro de esa deformación máxima de 100 milímetros y la rigidez como el cociente entre la diferencia de fuerza entre el 20 y el 40 y la diferencia de deformación horizontal entre el 20 y el 40. Esa es la manera. Bueno, ahora vamos a describir dos casos. El primer caso, que es de ensayo, ¿no? Se hicieron se tomaron 2 especies, 4 paneles con bastidores de Grandis y 4 de pino, de la zona nuestra ya. ¿Qué queríamos? Comparar el comportamiento de las 2 especies, a ver qué pasaba, conocer el comportamiento de paneles con distinta relación altura-ancho, comprendida entre 2, o sea, digamos, 244 por 1,22, y 4, o sea, 244 por 61 centímetros. Y, digamos, uno con esa relación y la otra con 81 centímetros de ancho. Es decir, 1,22, 81 y 61 ensayamos, para ver qué pasaba en realidad. Entonces, y ver qué pasaba con el anclaje en la solera o en el montante traccionado. Eso lo hicimos en uno igual al de referencia, al de 1,22 de ancho que el usual, porque si no íbamos a mezclar causas que sea más angosto y de ya va a cambiar el anclaje. Es decir, al que consideramos de referencia era el de 1,22 por 2,44. Ahí se lo anclamos en el montante y en la solera. Y a lo otro lo hicimos siempre anclado en el montante, pero más angosto a 81 y a 61. Y en las 2 especies. Podríamos comparar la especie y lo otro. Bueno,
Esa era y acá tenemos como lo que decíamos recién. Tenemos la muestra de eucalipto, la muestra de pino, consideramos de referencia el de 1,22 por 2,44 con esta relación, que es un típico panel porque usa una placa justo. Este tiene una relación 3 porque era de 81 de ancho, esta tiene una relación alto sobre ancho de 4 porque es de 61, y este lo anclamos en la solera siendo también de 1,22 por 2,44. Tanto con el eucalipto y tanto con el pino. Acá vemos los anclajes, más o menos acá tenemos un caso de un panel más angosto, acá se toma el deslizamiento horizontal que podía pasar, pero es raro. Acá lo que cede el anclaje, y acá lo que se mueve horizontalmente con la carga aplicada acá. Acá va, este anclaje está en el montante, por ejemplo, acá está en el montante y acá está en la solera. El único caso que hicimos en la solera, hicimos uno solo, igual al de referencia, digamos. Está más o menos a unos 25 centímetros del montante para adentro. Entonces, el montante lo diseñamos, al anclaje lo diseñamos nosotros para poder evaluarle las deformaciones propias y medirle la rigidez a la placa también. En vez de comparar uno, que es mucho más difícil evaluarlo por la forma, lo hicimos con planchuela, entonces podemos calcular nosotros el comportamiento mecánico, digamos, más fácilmente, ¿no? Bueno, y acá están los resultados. Miremos acá, tenemos el eucalipto y el pino. La resistencia del anclado en el parante tenemos el de referencia, el de 81 y el de 61. Fíjense la carga máxima que alcanzó. 15,7 kilonewton, 9,9 y 7,4. Pero si uno saca la carga por metro de ancho, es la misma. No es que le quita capacidad eso. El problema viene en que pierde rigidez. Fíjense cómo se achica. Y entonces, digamos que uno cuando va, la capacidad de llegar a la fuerza última sigue respondiendo al mismo criterio, es la suma de las capacidades de los clavos que están arriba. Si es más angosto, tiene menos clavos. Pero si uno lo saca por unidad de ancho, le da lo mismo. Acá vemos cierta lógica también. Ahora miren la solera. Estamos hablando de no sé cuánto. La cuarta parte del de referencia. Eran todo igualito, menos el anclaje en la solera. Bueno, esto es la rigidez también en la solera, medio que se cambia todo el mecanismo, como decíamos. Entonces, bueno, si uno compara entre especies, este con este, es más grande el eucalipto. Este con este, un poquito más grande el eucalipto. Este con este también, y este con este también. Eso es bastante razonable, porque el eucalipto tiene más densidad que el pino, y entonces las conexiones de los clavos, al encontrarse en un medio con más densidad, soportan un poco más cada uno. Eso es bastante razonable. Acá también la fuerza por metro es casi la misma. Fíjese que por la variabilidad natural que tiene la madera, esto no es nada. Es decir, cuando uno divide la fuerza, dividido el ancho, es decir, por cada trozo de ancho, es prácticamente, anda en el orden de entre 9 y 10, digamos. Y la rigidez es más errática acá, en el pin. Es más errática. La rigidez siempre tiene coeficientes de variación, más variabilidad que la resistencia en estos casos, porque depende de muchos acomodos del panel mientras uno lo está ensayando, funcionando. Entonces, fíjense el anclaje en la solera acá. Lo que significa también acá, no sé, la cuarta parte de lo que tenía el panel anclado en el montante. Realmente, acá está graficado. Si acá tenemos el ancho y acá tenemos la carga máxima, la resistencia, acá va el eucalipto siempre por encima, pero tiene una relación casi lineal con la resistencia, como decíamos. O sea, el criterio de cálculo no es malo, el de la resistencia. Y el factor CS que la penalizaba es más por la forma en que se deforma que por pérdida de resistencia. Es decir, necesita deformarse más para desarrollar su capacidad. Entonces, complica el uso, porque hay que controlar eso también, ¿no? Y acá, bueno, un poquito más errático, pero también tenemos la rigidez. Acá tenemos un poquito más en 60 de ancho, ¿no? En 80 de ancho y en 1,20 los anclados en el montante y en la solera, lo mismo acá. Acá en realidad en algún caso el pino tuvo más rigidez que el eucalipto. Eso pasa, la rigidez es más difícil de chequear, depende de acomodamientos, a veces
de defectos de terminación, el eucalipto es más difícil de trabajar, entonces a veces en el montante comprimido capaz quedan 2 milímetros entre el montante y la solera, y después bajo esos 2 milímetros casi sin que haga fuerza, y entonces eso nos achica la rigidez, por ejemplo. Bueno, seguimos, acá están las curvas, carga de formación, la carga arriba horizontal, el de referencia, el de 80, el de 61 y el de la solera. Y acá en el pino, el de referencia, el de 81 de ancho, el de 61 y el de la solera. Es clarito el comportamiento. Sí vemos que hay comportamiento dúctil, es decir, en el fondo pasa lo que se dice en el modelo teórico de que los clavos empiezan a formar sus rótulas plásticas y vemos que no es lineal, no es una cosa rígida y que estalle. Eso desde el punto de vista de la seguridad es como que avisa, digamos, es dúctil, ¿no? Y llega un momento acá donde ya empezaba a bajar y se cortó, y estos dos, miren cómo acá surge también. En realidad, al llegar a los 100 milímetros, el de 81 y el de 61 seguía avanzando, necesita deformarse para desarrollar su capacidad. Y miren acá estos dos, se corta el ensayo por los 100 milímetros y venían subiendo, en cambio desarrolló su capacidad antes. Los más angostos necesitan deformarse mucho. Esa sería un poco ¿qué pasó? Sí, anda mal. A ver, ¿está empeñado o vamos a andar? Hay que poner la copita, sí. Toma. A ver, dale. Ahí va. Está medio tirante el cable, ¿no? Y lo manejo con ese si querés, ¿no? Sí, pero tiene que poner primero la copita. Sí, acá está abajo. Ahí. Pero la otra, no esta. Andate alguna de la que ella y después le prendés la copita, ¿no? Digo yo. Bueno. Ajá. Ahí. Ahí está. Le seguimos. Gracias. A ver si te anda más o menos. Ahí está. Bueno, el segundo caso. Ahí nos quedamos. Ahora puedes usar. Ahora anda. Sí, bueno, con caíste nomás. Está peor que el muro. En realidad, el caso 2 es como una continuación del anterior. Digamos, quisimos tener más respaldo estadístico. Dijimos, vamos a hacer más ensayos porque, digamos, con la madera hay una variabilidad propia. Entonces, y además, diseñamos paneles para duplicar la capacidad de la resistencia. Porque el reglamento, el Eurocódigo dice, si uno duplica la capacidad de la unión de la periferia, la de arriba, que debe ser constante, duplica la capacidad del panel rodar. Entonces uno lo puede hacer con 2 tableros con el mismo paso, o con un tablero que resista el corte y con los medios de unión a la mitad del paso. Son 2 formas. Eso hicimos. Entonces, acá colocamos 2 tableros como duplicando la cantidad de clavos en un tablero. Después queríamos cometer errores a propósito, por ejemplo. Es decir, acá, digamos, hay uno que ya estaba, que era del caso anterior, que tenía el anclaje en la solera, pero pusimos otro que fue diseñarlo para que resista el doble, con doble clavadura, pero ponerle el parante simple y el anclaje simple. A ver qué pasaba y cuánto incidía eso. Es como un error que se puede cometer, digamos. Después, bueno, queríamos ver bien el modo de rotura de todos esos casos y la coherencia con el modelo, y ver realmente ahora, con mayor amplitud, calcular lo que hubiese resistido de acuerdo al criterio del Eurocódigo, cada uno con sus propiedades, con su densidad, con todo, y ver lo que pasó en el ensayo. A comparar. No como en el criterio de diseño con el valor característico de la especie, sino con la densidad del que ensayamos. Entonces, bueno,
Y entonces acá quedó abajo, analizar la rigidez. ¿Qué pasa realmente cuando no está en la zona de rotura, sino que está en el nivel de las cargas que habitualmente tienen, que podrá ser el 40 o el 50% de la última carga, porque uno tiene coeficiente de seguridad y ¿qué pasa con las deformaciones? Eso es el objetivo. Y se incluyeron 17 paneles, de los cuales uno de los de referencia acá, y todos de eucaliptus, era ya el anterior que estaba en el caso anterior, y el anclado en la solera lo dejamos para cumplir con todo. Agregamos dos acá, agregamos acá dos de más paneles de ancho de 81 centímetros, dos más de 61, agregamos tres tableros con tres paneles con doble tablero y tres con doble clavadura en un solo tablero, digamos. Y el anómalo, el que tenía doble clavadura, pero un montante simple y anclaje simple. Bueno, acá está todo detallado lo que acabamos de decir. Acá está, digamos, tiene doble clavadura, pero tiene simple esto y simple acá. Este y este que está anclado en la solera. O sea que este y este tendrían que tener un comportamiento distinto que el resto, digamos, ¿no? Entonces, también queríamos saber si efectivamente se duplica la capacidad, duplicándole lo que uno piensa que tiene que darle de acuerdo al criterio de cálculo. Y acá están los resultados. Fíjense, por ejemplo, primero la resistencia, acá está el valor medio de cada subserie, digamos, de estos que tenían tres paneles con las mismas condiciones de referencia. 8% de variación entre los valores es bajo para la madera. Eso quiere decir que la resistencia es más fácil, tiene menos variabilidad, es más fácil de estoy tapando capaz, ¿no? Claro, 8% acá. En esta de 81 centímetros, 6,1%. En esto de 61 centímetros, lo más angostito, 11%. En lo de doble, esto es la doble tablero, ¿no? 5,8%. Y en lo de doble clavadura, 3,7%. Es decir, si uno mira los resultados dentro de cada uno, ven que son re parecidos todos. En cambio, la rigidez, míralo, salvo este caso, los otros andan entre el 20 y el 30% de coeficiente de variación. Es una variable mucho más difícil porque influye en muchas cosas raras, cómo se va acomodando de camino, digamos, en la deformación. Acá está la densidad del bastidor de cada uno y del tablero. En el tablero se le sacó una muestra a cada uno y se sacó la densidad. Y en el bastidor, en cada uno se sacaron 4, uno de la solera superior, de la inferior y de los dos montantes extremos y se promedió. Este es el promedio, para poder usarlo para hacer el cálculo después, más allá de hacer el cálculo con el criterio del Eurocódigo. Entonces, por un lado vemos esto de los coeficientes. Por otro lado, tenemos la fuerza por unidad de ancho. Miramos, es realmente muy parecido, es decir, si esto está marcado por el coeficiente de variación, pero acá tenemos la solera, digamos, este valor respecto de esto, o de esto que es por unidad de ancho, realmente el caso que habíamos visto hoy del caso del eucalipto, nada, digamos, comparado. Acá el de 810 que le agregamos más, miren la similitud entre los valores, digamos, entre esto y que se traduce por metro de ancho. Y en lo de 600, también la similitud entre los resultados y lo que se traduce por dividiéndolo por el ancho. Bueno, acá tenemos la similitud entre esto que nos llevaba con este coeficiente de variación. Acá por metro de ancho uno ya ve que no es exactamente el doble que esto. Es un poco menos que el doble. Pero cuando venimos al F máximo sobre B, en el fondo, el valor medio 12,8, en los de 81, 12,1, en los de 610, 10,8, indica de vuelta que la pérdida del ancho, la resistencia está de acuerdo al ancho, pero si uno lo saca por un listón de un mismo ancho, cualquiera sea el ancho, la resistencia no es eso lo que lleva a penalizar. Por otro lado, vemos que
doble tablero y doble clavadura, en el fondo tenemos casi los mismos resultados. Mire el valor medio y el valor medio. O sea, en el fondo, ahí cuando uno lo ensaya, se ve que el doble tablero da más simetría, va más parejito en el ensayo, y el otro, como encuentra el tablero de un solo lado y además con gran descarga, es como se quiere inclinar, porque tiene la resistencia de un costado, se genera como una torsión, hay que sostenerlo con elementos horizontales que lo dejen deslizar, pero que no lo dejen ir de costado, digamos. Pero fíjense la similitud, ¿no? Entre este valor medio y entre este valor medio. Realmente, si uno mira ahora y mide el valor medio, respecto de que lo queríamos duplicar, llegamos es el 70%, digamos, la diferencia es un 70% más, pero no logramos un 100% más. Y de es un 68% más que no se dio el caso de duplicar el valor como se pensaba, o como se correspondería, digamos. Este valor del anclaje en la solera es el 22% de del que es igualito, pero anclado en el 3.401 es el 22% de 15.570. Fíjense lo que es nada por anclar una solera en vez del parante, nada se logra, ¿no? Después tenemos el anómalo alcanzó el 78% del promedio de los que eran igualitos que él, pero sin tener el anclaje simple y el parante simple. Es decir, lo perjudicó, pero no lo perjudicó de la manera que el anclaje en la solera acá, que es catastrófico, digamos. Entonces, eso, digamos, como valores más importantes. Y como decíamos, la rigidez variando muchísimo más que la resistencia. Acá tenemos las curvas, que son interesantes. En el fondo vemos, en ordenada tenemos la fuerza horizontal arriba, la capacidad, y acá en el eje horizontal hasta 100. Fíjense como todos los bien anclados vienen y terminan, desarrollan su capacidad y terminan rompiendo, pero miren los que son más angostos, necesitan más deformación para desarrollar su capacidad. Vemos que hay una rotura dúctil, y vemos que es el que tenía mal el anclaje, viene en una zona intermedia entre los dobles y los de referencia. Eso es bastante razonable, se viene desenvolviendo en el medio, pero tiene una rotura brusca que después vimos rompió por el desgarramiento del anclaje en el parante simple. Es una especie de rotura por bloque de corte, pero es más bien por fisuración, desgarramiento. Entonces es una rotura prematura. Los otros desarrollaron mucho más su capacidad. Siempre vino para un mismo nivel de carga con un mayor nivel de deformación que sus compañeros, digamos. Ese. Bueno, ni hablar de ya lo habíamos visto cuando vimos el caso 1. Acá están agrupados los 3 de 610, los 3 de 810, los 3 de referencia, y acá están los que se hicieron para doble clavadura y con ese defecto. Entonces, esto, digamos, lo que muestra es esta situación es realmente la que fundamenta la inclusión de ese factor de reducción para anchos menores a la mitad de la altura hasta un cuarto de la altura, que de ahí para abajo está directamente no permitido, digamos. Carlos, ¿esto se hizo con pino? Todo igualito. Pero digo, ¿se hizo también con pino? No. Con pino hicimos el anterior y esos 4 anteriores de eucalipto están adentro de esto. Esto es como una ampliación, digamos, de incorporar más. Bueno, acá lo calculamos de acuerdo al criterio del Eurocódigo, a todos. Entonces, esta es la fuerza por clavo, este es el modo de fallo del clavo. Según el Eurocódigo y casi todas las normas va, en una unión de cortadura simple como que tiene una sola cortadura, porque puede haber uniones con 2 cortaduras,
digamos, los reglamentos en general, todos han adoptado el método de Johansen, que es por allá de la mitad del siglo XX. El Eurocódigo, además, ese método para este tipo de uniones da seis modos de rotura distintos. Están ahí, acá están distinguidos por una letra. El primero es que el clavo avance recto y plastifique, en este caso sería el tablero, y que rompa de esa forma. Eso sucedería si un tablero extremadamente débil. El segundo, que el clavo siga ante la fuerza recto sin hacer nada plástico y rompa, aplaste la madera del bastidor. Sería si el bastidor es de una madera muy poco resistente. El tercero es que el clavo se incline recto porque es muy rígido el clavo y puede pasar eso. El cuarto es que se forma una rótula plástica dentro del tablero y después siga recto adentro del bastidor. El quinto es al revés, que tenga la rótula plástica dentro del bastidor, en este caso no, y recto del otro lado. Y el sexto es doble rótula, una adentro del tablero y otra dentro del bastidor. ¿Y qué pasó? El D, fíjense que casi todos son F. Y acá hay algunos D. El F tiene dos rótulas plásticas, una adentro del tablero y una adentro del bastidor. Y el D tiene una rótula dentro del tablero. Acá, por acá lo pusimos. En el bastidor. Y las dos rótulas, una en cada uno. Eso, y uno lo mira en el ensayo y es bastante así. Porque de los 6 modos, cada modo tiene una ecuación, digamos, de los 6 resultados en cada unión que uno calcule, el que da menos, el que manda, el que se produce antes. Entonces, esos son los que dieron menos plastificación, y la curva era coherente, porque la curva, la deformación iba avanzando cada vez más rápido, que es producto de la flexión de los clavos, y que además uno lo ve en el ensayo, ¿no? Entonces, es el modo de rotura. Esta es la resistencia de cada clavo calculada de acuerdo al criterio de esos modos de rotura que terminaron rompiendo de esta forma. Este es el factor CI que usa el Eurocódigo para penalizar la resistencia. Entonces, acá está la resistencia según el Eurocódigo, que nos autoriza a aumentar un 20% esta capacidad cuando se trata de este tipo de uniones con paneles, como en un diafragma de cubierta, en un muro. Entonces, pero fíjense que acá esta penalización lleva el valor, acá está sin la penalización. Esto es lo que hubiese resistido según el cálculo, y esto es penalizado. Digamos, con este factor, con este, y estos son lo más angosto. O sea que acá el CI da 0,5. Esta es la capacidad que nos da, y el Eurocódigo nos lleva a esta por esa penalización de la relación alto sobre ancho en el más angosto. Pero acá se la sacamos la penalización. Y entonces dividimos lo que resistió cada uno en el ensayo, dividido esto. Y fíjense, un 62% más en el ensayo, un 58%, un 70%. Este, que era el de la anclado en la solera, alcanza solo el 34% del que hubiésemos calculado. O sea, nos hemos metido la pata, un tercio de lo que hubiésemos calculado dio. Pero los otros, si venimos acá y vemos que le sacamos la influencia del C y nos venimos así de esa influencia, siguen en el orden de mayoración de lo empírico versus lo calculado. Es decir, todo cierra para que esa penalización es para controlar la rigidez o la deformación, y no porque pierda la resistencia. Lo que pasa es que necesita irse mucho de costado para desarrollar su capacidad. Y no se puede sumar, y el problema es que el Eurocódigo autoriza sumar las capacidades de cada uno. ¿Cómo hace para sumar uno que en una deformación de 8 milímetros está casi desarrollándola y otro que recién está empezando, ¿no? Suma cosas distintas, no compatible con el momento de la deformación, digamos, ¿no? Bueno, esto en el fondo se une a todo, excluyendo los anómalos. Aún así, este anómalo dio un 10% más que el calculado, o sea que no se nos hubiese roto por ese error, digamos, de haber hecho el anclaje simple y el parante externo simple, pero anclado en el parante, teniendo clavadura doble.
Es decir, en el fondo igual superó, porque lo empírico es como dice, en general, generalmente está publicado. Es un método que da un poco menos, digamos, el cálculo, que lo que realmente se ve cuando se ensaya. Y acá están todas las curvas. Entonces, están las 17 curvas, pero en la zona inicial, es decir, en la zona, digamos, donde se mide la rigidez. Estos puntos en cada curva expresan el 20 y el 40% de la fuerza máxima, y con eso uno ve el aumento, por ejemplo, para esta, el aumento de fuerza dividido la deformación nos da la rigidez de ese panel. Esta es la zona inicial, es decir, las curvas seguían allá. Entonces, ¿qué vemos acá? Acá está la línea de 8 milímetros de deformación. Esa línea es una línea importante, porque yo digo, más allá de los reglamentos, que uno diga 8 milímetros que se deformó allá arriba, es la altura sobre 300, es un valor razonable. Y esta es el área donde normalmente están las fuerzas actuando, porque uno calcula, pero con coeficiente de seguridad y todo en el fondo, si daban 8 kilonewton, 10 kilonewton en el cálculo, estarán trabajando a 4 con las cargas reales, digamos, en servicio. Entonces vamos a suponer que trabajen a 4. Y acá tenemos, por ejemplo, los de referencia son estos azulcitos. Nos está dando más o menos 4 y un poco más. Y los otros nos están dando como 8. En el fondo, en servicio, los dobles capaz nos prestan la duplicación que buscábamos, aunque después no lleguen al final. Y fíjense esto, que tenían, digamos, bueno, acá sacamos la cuenta, 0,66 es la penalización, deberían que tener 1,7 y están en 1,7. Es decir, en realidad la penalización que le pone el Eurocódigo hace que si uno dice, tengo muros de este ancho, muro de este ancho, muro de este ancho y muro doble, cuando uno quiere, en la zona donde quiere que se sumen las resistencias, se logra. Es decir, porque le baja la carga atendiendo que su desplazamiento es más horizontal que lo otro. Es decir, en 8 milímetros es como que lo que sumamos con esos valores es correcto lo que nos dan, digamos. Pero igual hay cosas raras, por ejemplo, estas deformaciones que son, y sobre todo en el eucalipto, que a veces no están reflejados en la rigidez y que nosotros lo atribuimos a pequeños detalles constructivos. Por ejemplo, que uno dice, bueno, me descuido y el montante no está bien contra la solera, entonces se mueve un poquito y justo en el lugar donde va a ser necesario en deformaciones razonables cuando actúa el viento, digamos, ¿no? Bueno, o sea que en realidad esta zona es una zona realmente importante para el funcionamiento real, porque en esa zona es donde nosotros tenemos que transitar, porque si nos vamos a deformaciones más grandes, las distorsiones, digamos, no se va a romper, pero nos va a perjudicar, digamos. Bueno, acá tenemos, entonces, evaluación del cumplimiento de los requisitos, los anclajes. Estos son anclajes simples y estos eran los dobles. Digamos que antes del ensayo y después, fíjense, se levantó un poquito, pero eso es compatible. Pero el anclaje en la solera era una enormidad como se levantaba. Este se levantó un poquito después del ensayo que antes. Eso sucede, es imposible, porque la madera se deforma contra los picafondos que uno le ponga, con lo que sea, algo se deforma, pero hay que tenerlo dentro de un límite que no afecte el funcionamiento previsto en el modelo, es decir, que siga el flujo de tensiones a la vuelta sin desengancharse el parante traccionado e irse para arriba junto con el panel, con el tablero, digamos. Acá tenemos lo que pasa, ahí está clarito qué pasó con el anclaje en la solera. Esto está más o menos a 24 centímetros y esto saca de circulación el panel, que es mismo el resultado, era que yo creo que es la cuarta parte que los otros. Entonces, ¿esto qué hace? Cambia el mecanismo. Acá los clavos, en vez de transmitir ese flujo de fuerza paralelo al borde,
son tirados para arriba porque este montante no está anclado al piso y se levanta junto con el tablero, y acá se elimina la transferencia de esfuerzo entre uno y otro y pasa a estar acá. Entonces esto, yo sé que en la práctica constructiva es complicado, hay costumbre, y fundamentalmente el hecho de que sea una carga aleatoria, que por ahí pasan 5 años que no hay un viento fuerte, también hace que uno se confíe, ¿no? Pero la realidad es esta, y por algo las reglas lo dicen, ¿no? Bueno, y este es el otro anómalo que tenía doble clavadura, pero que tenía montante simple y anclaje simple. Acá lo vemos de costado, cómo se levantó, y acá vemos que la rotura tenía poca sección la madera y se fisuró. Habíamos ensayado uno de pino y le arrancó el bloque de corte también directamente, o sea, hay una deficiencia, pero que en el fondo afectó menos que el anclaje en la solera. Se acuerda que creo que perdió un 22%, habíamos dicho, de resistencia respecto de sus compañeros que no tenían este defecto, digamos, ¿no? Bueno, y el otro cuestión de los requisitos, los tableros en ningún caso observamos problemas. Digamos, no pandearon, y las tensiones de corte, incluso si uno las mide, no son altas, y bueno, eso funcionó bien. Y acá las conclusiones la hemos venido hablando ya, ¿no? Es decir, el Grandi en general da un poco más de resistencia, pero no siempre de rigidez por su dificultad de trabajarlo, de terminarlo bien. Grave, olvidar la importancia del anclaje. Digamos, la linealidad entre la carga y el ancho y la relación con el método nos dicen que no es que en realidad no pierde resistencia, en realidad necesita desarrollarse más para la deformación, para alcanzar la resistencia, y por eso se lo penaliza a los más angostos. Los de doble tablero y doble clavadura resistieron casi lo mismo. El doble tablero queda más simétrico, pero yo creo que nos complica más las instalaciones que van del lado de adentro, que se usan. Cuando pones doble clavadura y doble parante, o sea, la doble clavadura al mismo parante. No, uno y uno hacíamos. O sea, clavás el tablero a los dos parantes. Exactamente, eso sí. Porque eso la obra indicarles una obra, Sí, claro. más complicada. Sí, eso hicimos. Pusimos uno en cada uno, porque si no teníamos que asegurar parante contra parante, claro, para que funcionen mecánicamente los dos juntos. Entonces ahí directamente de tablero a parante, como íbamos clavando los dos, salteando uno y uno, la transferencia de esfuerzo era ya directamente a los dos parantes. Sí. Bueno, el anclaje en la solera, saber que la rigidez es más difícil de controlar, es más variable, y que el cálculo de R, aún en un ensayo, no siempre asegura el control de las deformaciones en la zona donde nosotros queremos que estén en un determinado nivel. Porque a veces esas pequeñas volteretas para abajo de la curva eran abajo de los valores del 20 y del 40%, y es por un error, un defecto. Bueno, el Eurocódigo no propone lineamiento para calcular R, sino solamente F máximo. Ahora, incluye párrafo como este, dice: debe evaluarse la respuesta del muro con el fin de garantizar que la construcción se mantiene dentro de los límites adecuados. O sea, que en el fondo la responsabilidad de controlar las deformaciones también está, digamos, ¿no? Bueno, era eso.